Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Luis Sepúlveda, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología, y en nombre de nuestra sociedad queremos agradecer su presencia y sobre todo agradecer la invitación que nos hizo la Sociedad Europea de Cardiología. Hoy discutiremos algunos de los tópicos más importantes presentados durante este congreso, así que quiero dejar a nuestros speakers inmediatamente con ustedes. Comenzará la doctora Mónica Acevedo presentándonos la nueva guía de manejo de la enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos. Gracias. Good afternoon, buenas tardes, y vamos a ver las guías de diabetes. Y lo primero que quiero decir es que las guías de diabetes, en lo que más se ha enfatizado, es que es hoy día la diabetes parte de lo que debemos saber los cardiólogos en nuestra práctica habitual. Aquí ustedes tienen hoy día la principal figura de la guía, en el cual se hace mucho énfasis en las comorbilidades que acompañan a la diabetes, como es la enfermedad renal, la falla cardíaca y la enfermedad isquémica cardiovascular. Después veremos solamente algo del tratamiento, que es en lo que más me enfoqué, y daremos algunos mensajes finales. Lo primero que me llamó la atención a mí, por lo menos, es que en la evaluación del riesgo en los pacientes diabéticos hoy día se recomienda el screening para diabetes en todos los individuos que tengan enfermedad cardiovascular usando glicemia de ayuno, muy fácil, y o hemoglobina A1C. Esa es una recomendación 1A. También se recomienda investigar la historia clínica y los síntomas sugerentes de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en todos los pacientes con diabetes. También realizar una encuesta sistemática de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca en cada ocasión que se evalúe a estos pacientes. Y se recomienda en los pacientes con diabetes se realice siempre un screening de enfermedad renal usando el clearance, pero medido por CKD-EPI y la relación albúmina-creatinina, adicionándolos a algunos otros marcadores, como por ejemplo los lípidos cuando los medimos en los pacientes. En cuanto a las recomendaciones para el tratamiento de la glicemia, debe darse, y en eso se enfatizó, especial atención a recomendar medicaciones con beneficio cardiovascular probado y o que el medicamento sea seguro. Esto por estudios basados en la evidencia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Se recomienda priorizar el uso de medicación hipoglicemiante con beneficio cardiovascular asegurado, seguido por agentes con seguridad cardiovascular comprobada por sobre aquellos sin beneficios o seguridad demostrada. Y se recomienda cambiar la medicación hipoglicemiantes que no tenga beneficio o seguridad cardiovascular por agentes con probado beneficio cardiovascular. Y en ese sentido, en nuestros países tendremos muchísimos problemas. ¿Cuál es el tratamiento hipoglicemiante para pacientes con diabetes y enfermedad aterosclerótica cardiovascular para reducir el riesgo cardiovascular? Primero y principal, como ustedes ven ahí, se ve que arriba, para reducir el riesgo cardiovascular, hay solamente dos opciones. Reducir el riesgo con un GLP-1 análogo o con un inhibidor de SGLT2, los dos con clase 1, independiente de la hemoglobina glicosilada 1C e independiente de la medicación hipoglicemiante concomitante. Importante después es que si sigue alta la glicemia, recién en ese momento estaríamos agregando metformina con clase 2A y o pioglitazona. Los agentes hipoglicemiantes posteriores a eso, si sigue con la glicemia alta, deben ser con seguridad cardiovascular probada, ya que no hay beneficio cardiovascular en los que siguen, DPP-4, sulfonilureas, etc.
y otros agentes hipoglicemiantes sin seguridad cardiovascular demostrada. Ahí tenemos las insulinas de acción corta y las sulfonilureas. Ahora, para aquellos pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, para reducir los outcomes relacionados a insuficiencia cardíaca en estos pacientes, en cualquiera de los tipos de insuficiencia cardíaca, hay que iniciar con un ISGLT2, independiente de nuevo de la hemoglobina glicosilada y de otras drogas concomitantes. Para el control adicional, aquí otro problema más para nosotros. Algunos agentes con efecto neutro en Cardiovascular Outcome Trials se podrían usar los GLP-1 análogos, sitagliptina o linagliptina, no está vildagliptina, metformina, insulina. Y no se recomiendan por un riesgo aumentado cardiovascular de hospitalización por falla cardíaca, pioglitazona y sasagliptina. En aquellos pacientes que forman parte hoy día de nuestra práctica clínica y que son aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, para reducir el riesgo cardiovascular, obviamente estatinas, clase 1A, y también tenemos después acá para reducir la falla renal, ACE o ARBs. Para reducir ahora la falla del riesgo renal, ustedes pueden ver que hay 3 medicamentos ahora que van a ser 1A, un ISGLT2, después controlar bien la presión arterial y, que esto es nuevo, finerenona, el nuevo antagonista del receptor mineralocorticoide que no tiene los efectos habituales corticoidales sexuales. Y finalmente, acá, si hay todavía hiperglicemia, se puede agregar un GLP-1 análogo. ¿Dónde está la metformina aquí? No está la metformina en los pacientes con enfermedad renal. Para ir terminando, las categorías de riesgo, entonces, en aquellos pacientes como los que habitualmente vemos, que tienen mucho riesgo cardiovascular, tienen enfermedad aterosclerótica o tienen un severo daño de órgano blanco, esos pacientes siempre van a ser de muy alto riesgo y los vamos a tratar como dije. Los otros pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o no tienen daño de órgano blanco van a ir a lo que ustedes ven acá, que es este score. Es un score nuevo que es basado en el score 2 que se llama score 2 diabetes y ese va a reclasificar a los pacientes fundamentalmente, como lo ven acá, en alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo y se puede empezar en esos pacientes con metformina, pero en ninguno de los de alto riesgo. Y lo insisto. Termino con este, que es un diapositivo que resume lo que hay que hacer para disminuir el riesgo cardiovascular en presencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, daño de órgano severo y riesgo cardiovascular mayor a 10 años, estimados por el nuevo score 2 diabetes, en que vemos acá que este grupo son los de alto riesgo, que yo detallé bastante. Después los pacientes con menos riesgo pueden ir a metformina primero y o ISGLT2 y o un GLP-1 análogo y nuestra querida metformina ha quedado relegada a una clase 2A en los pacientes solo de bajo riesgo y moderado riesgo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas breves y precisas a la doctora Mónica por su excelente presentación, dudas que quedaron. A mí personalmente el asunto de la metformina, Mónica, la metformina ha demostrado por mucho tiempo efectos neutros o positivos. Hay estudios que vienen de mucho tiempo y se usa mucho en nuestras comunidades. ¿Puedes comentar un poco? Bueno, yo creo que la metformina, y esto los diabetólogos se han dedicado a analizarlo mucho más, la metformina solamente se basa en el estudio UKPDS, que eran pocos pacientes y tuvo fundamentalmente efectos positivos en el grupo muy pequeño de pacientes con infarto. De manera tal de que si uno realmente es más papista que el Papa, como decimos los latinos, uno debiera respetar el que la metformina no tiene la evidencia dura de estudios randomizados para tener una evidencia 1A, de manera tal que lo tenemos que aceptar. Ahora, esto
no es un problema, es un problemazo para todos nosotros como cardiólogos tratantes. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora tenemos que usar 2 drogas, las cuales no están en nuestro sistema de salud, de manera tal de que esto es un tremendo problema en el cual nosotros también tenemos que ser parte de lo que vamos a hacer, de las soluciones. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Muchas gracias, Mónica. Ahora me toca presentar al doctor Luis Sepúlveda. Él es profesor de medicina y es el presidente de nuestra sociedad. Él se dedica a falla cardíaca y va a presentar las guías de insuficiencia cardíaca en este congreso. Bueno, muchas gracias. Les quiero contar que estas son una actualización breve de las guías que ya se fueron publicadas el año 21, dado que aparecieron nuevas evidencias que hacen fuertemente aconsejable el actualizar unos pequeños datos. Y esa evidencia principalmente está dada por los resultados de los diferentes estudios con ISGLT2, tanto en insuficiencia cardíaca como en prevención de la enfermedad renal crónica. Es así como nosotros vimos los estudios Emperor, Preserve y el estudio de Liver, que incluyeron pacientes con fracción de eyección sobre 40%, vale decir, pacientes con insuficiencia cardíaca en rango intermedio y preservada, y con eso los pacientes lograron muy buenos beneficios con una disminución en promedio de un 20% del riesgo de hospitalizaciones y muerte cardiovascular. Y es por eso que la Sociedad Europea ha decidido darle el valor de clase 1A a la recomendación de que los SGLT2 inhibidores, como la dapaglifosina y la empaglifosina, están recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca de rango intermedio para reducir el riesgo de hospitalización y enfermedad cardiovascular. Entonces, ustedes pueden ver que los fármacos para este tipo de insuficiencia cardíaca van a estar basados principalmente con clase 1, los ISGLT2 y diuréticos para disminuir los síntomas, y por otro lado con clase 2B los IECA, ARA2, ARNI, los bloqueadores del receptor de mineralocorticoides y los beta bloqueadores. En cambio, para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, está la recomendación que los ISGLT2 deben ser recomendados en pacientes con FEBI preservada para reducir el riesgo de hospitalización y muerte cardiovascular. Esto nos deja al fin la siguiente recomendación para el manejo de estos pacientes, que recordemos son el 50% de los pacientes con falla cardíaca. Y en clase 1 quedan los diuréticos, como estamos siempre, la dapaglifosina y la empaglifosina, y obviamente el tratamiento de la enfermedad de base y las comorbilidades. Un dato interesante también es que salió comentado en esta guía y recomendado, es que para los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal se recomienda el uso de ISGLT2 también cuando la filtración glomerular es mayor de 20 ml. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda o agudamente descompensada, la verdad es que gracias a los estudios los resultados del estudio Strong Heart Failure que fue publicado el año pasado, se recomienda que con todo paciente hospitalizado debemos tomar una estrategia intensiva de inicio de titulación de los fármacos, ojalá siguiéndolo estrechamente y subiendo las dosis de todos los pacientes dados de alta. Por lo menos en las primeras 6 semanas debiéramos alcanzar la dosis máxima tolerada. Y esto porque el estudio Strong Heart Failure demostró una disminución de un 34% de hospitalizaciones y muerte en pacientes con falla cardíaca. Finalmente, una recomendación que cambió es el uso de fierro endovenoso en pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizado, esto gracias a los resultados del Ironman y de la Firm Heart Failure. Y ellos dicen que la suplementación de fierro endovenoso está recomendado en pacientes sintomáticos
con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y medianamente reducida, y deficiencia de hierro demostrada para aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida. Esto queda con clase 1A. Y en pacientes se recomienda también la suplementación de fierro endovenoso en pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y medianamente reducida y deficiencia de fierro para reducir los síntomas para reducir el riesgo de hospitalizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. ¿Alguna pregunta para... ¿Qué te pareció a ti lo más novedoso, Luis? La verdad es que yo creo que no hay mucha novedad en esta guía. Todos esperábamos el cambio de recomendación de los ISGLT2 en especial en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Recordemos que el DELIVER justo fue presentado en el mismo congreso cuando se presentaron las guías. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? El micrófono. Hola, buenas. En relación al arsenal terapéutico que contamos en nuestro país, ¿algún comentario con las estrategias de descongestión para los pacientes que llegan descompensados, ya sea por debut o por exacerbación de falla cardíaca crónica? Gracias. Bueno, básicamente los últimos estudios con hidroclorotiazida y con acetazolamida que se han publicado han mostrado un beneficio en disminución de peso sin lograr una disminución franca de las rehospitalizaciones. Por lo tanto, pero sabemos que es muy importante lograr la descongestión en los pacientes, porque si no, el riesgo de rehospitalización aumenta. Pero no hay grandes novedades en el uso de estos fármacos en sobrevida y rehospitalización. Bueno, para continuar y dado el tiempo, quisiera presentar al doctor Hugo Verdejo, quien nos hablará de las nuevas guías de manejo del síndrome coronario agudo. Muchas gracias por la invitación y el desafío de resumir en 5 minutos una guía de 190 indicaciones, de las cuales el 40% son clase 1. Así que vamos a hacer solamente un resumen de lo que son las diferencias. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y esencialmente esta es una guía muy novedosa porque modifica, o más bien evidencia, el hecho que el síndrome coronario agudo corresponde a un espectro continuo de enfermedad que va desde el síndrome coronario sin supra ni LCT al infarto con supra, pasando por el MINOCA, y evidencia también el hecho de que el diagnóstico de ingreso puede diferir del diagnóstico de salida y es un proceso activo de, ¿cómo se llama esto?, de definición a través de un workout diagnóstico. Así que eso ya es un cambio sustancial en la estructura de la guía y en general en la orientación con respecto al procedimiento diagnóstico y el tratamiento inicial no cambia significativamente desde el update agudo del año 2016. Hay algunas modificaciones en contexto del manejo del paciente posparo. El paciente posparo que llegue con un supravenil LCT tiene indicación 1B de estudio coronariográfico, pero a la luz de Tomahawk se elimina la indicación en el paciente que no tiene supravenil evidente. Queda como indicación clase 3, por lo tanto ese paciente no debería ir a coronariografía de urgencia. También se elimina la indicación de hipotermia inducida. Se debe evitar la fiebre, pero en general la hipotermia no ha mostrado beneficios en general respecto a la sobreguía en el pronóstico neurológico en este setting de paciente. Con respecto a los cambios, probablemente el cambio más controversial va a ser la revisión de la indicación de estudio precoz del paciente de alto riesgo con infarto sin supra, previamente una indicación clase 1 que fue disminuida a una clasificación clase 2A. La lógica de esto es que, el paciente con infarto sin supra, con inestabilidad hemodinámica, va a ir directo a coronariografía, eso no es duda,
pero los estudios que justificaban una estrategia, digamos, aguda, en general tenían gran heterogeneidad. La definición de lo que es precoz y lo que es tardío varía, depende de estudio. Los Grace, por ejemplo, no consideraban troponías ultrasensibles, así que ante la falta de evidencia, la indicación queda con indicación 2A y se recomienda que el paciente de alto riesgo se estudie entre las primeras 24 horas. Con respecto a la estrategia de revascularización, también aquí hay algunas novedades. En general, se recoge una indicación nueva para el paciente en shock cardiogénico en base a los resultados del culprit shock, ¿no es cierto?, en que uno debería limitarse a la revascularización del vaso culpable y planificar en forma diferida una revascularización del resto de los vasos en enfermedad multivaso. En los pacientes con STEMI, digamos, se revisa la indicación, ¿no es cierto?, a una indicación clase 1 de revascularización completa en un periodo de hasta 45 días después del evento. Y con respecto al infarto sin supra, ¿no es cierto?, obviamente la indicación persiste, indicación 2A, revascularización completa, indicando que en algunos casos podría usarse evaluación, ¿no es cierto?, funcional para determinar la relevancia de las lesiones y determinar de tal manera los vasos a revascularizar. Con respecto a la estrategia de manejo antitrombótico, aquí tampoco hay cambios con respecto a la guía previa, salvo algunas modificaciones menores. Subió la indicación de bilirubina, que nosotros no tenemos en el país, en vista del estudio Bright. Y en general se desaconseja, ¿no es cierto?, la precarga con un inhibidor, ¿no es cierto?, del P2Y12 en pacientes con infarto sin supra, eso es igual que la guía previa. Y ojo, en pacientes con infarto con supra, cae la indicación de la precarga, ya sea con prasugrel o ticagrelor, en vista del resultado del estudio Atlantic, así que la precarga cae a una indicación clase 2. Con respecto a la elección, ustedes saben que mantiene la indicación general de la guía de preferir prasugrel y después ticagrelor, y solamente el clopidogrel queda relegado a última opción o en pacientes seleccionados. Y la estrategia general de todos los pacientes sería DAPT, ¿no es cierto?, por 12 meses y después mantener aspirina como estrategia de continuación. En el contexto agudo, cosa muy interesante, recomendación de titulación agresiva de la estrategia lipolimeante en pacientes hospitalizados. La guía dice que uno debería considerar, por ejemplo, iniciar PCSK9 en un paciente hospitalizado si estamos lejos de las metas de colesterol. Con respecto a los pacientes con alto riesgo de sangramiento, existen aquí varios cambios y lo más interesante de esto es que establece un no-go zone, un periodo de un mes en el cual uno no debería hacer ninguna invención con respecto a la terapia. Hay que mantener la terapia, ¿no es cierto?, dual en ese periodo. Cualquier modificación en este periodo no-go es clase 3. En los pacientes que tienen además anticoagulación, también existen aquí algunos cambios sutiles. En general, se revisan los niveles de indicación de las estrategias de uso combinado de terapia anticoagulante oral más terapia dual, ¿no es cierto?, estableciendo en la mano izquierda lo que sería el pronóstico, o sea, la estrategia general. Y extiendo un poco la indicación de cuál sería la estrategia luego de los 12 meses, agregando, por ejemplo, como indicación 2B, mantener solamente un P2Y12 como inhibidor, esto es en base al resultado del host exam, ¿no es cierto?, o combinar, por ejemplo, aspirina con un anticoagulante como rivaroxaban en baja dosis, ¿no es cierto?, recogiendo la evidencia, pero todas estas indicaciones con clase 2 en general. Cosa muy interesante, reconoce algunas poblaciones especiales. En pacientes con insuficiencia renal crónica, una estrategia que debe ser similar a la estrategia general, usando prevención del daño renal. En paciente diabético, como decía muy bien la doctora Acevedo, todos estos pacientes tienen un alto riesgo de concomitancia, por lo tanto hay que chequear el control glicémico en cualquier paciente con síndrome coronario agudo. Muy interesante, una nueva recomendación con respecto al manejo del paciente oncológico, en el cual se preconiza un manejo similar a los otros pacientes si la expectativa de vida es mayor a 6 meses. Y algunas observaciones con respecto al anciano, en general una estrategia similar a los otros pacientes, que es una recomendación 1B. Lo vimos en el estudio FIRE recientemente publicado, pero siempre con cuidado personalizado en pacientes frágiles, y aquí hay una observación que quizás en estos pacientes uno podría pensar en un P2Y12 como clopidogrel en vez de prasugrel, obviamente, o ticagrelor.
Finalmente, y para cerrar, esta guía es muy interesante porque centra muchos objetivos en los intereses y preocupaciones del paciente y establece herramientas como, por ejemplo, la herramienta de Teach Back para verificar que el paciente haya entendido las indicaciones y así se empodere en su cuidado. Muchísimas gracias.